acabamos de ver, entonces, el movimiento en general, ¿no? Y entonces, cuando tenemos este movimiento original, entonces tenemos una combinación entre traslación y rotación. Entonces, cuando tenemos esta combinación de traslación y rotación, utilizábamos las ecuaciones que habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Esta de acá, esta es de aquí. Entonces, tenemos una que nos involucra entonces que podemos utilizar estos momentos cinéticos, ¿no? Y hacemos una sumatoria de ellos. Y entonces una forma de que se los puedan imaginar es otra vez de que si ustedes están arriba de un carro, en la cajuela de una, o en la caja, pues, de una camioneta, y la camioneta se arranca, entonces ustedes se pueden caer de la caja. Y si la camioneta frena rápidamente, pues entonces ustedes se pueden ir de frente, de boca. Bueno, entonces hagan de cuenta que es el mismo concepto de lo que estamos viendo aquí, donde la manera como nos lo imaginamos es de que simplemente los pasamos de un lado de la ecuación al otro, ¿no? Entonces, si nosotros estuviésemos, digamos, haciendo nuestros cálculos para decir entonces que este pedacito, esto que corresponde a este momento cinético, que es lo que viene de esta ecuación, es lo que sería el equivalente a que nos queremos ir entonces con el movimiento del carro, ¿no? Cuando se quiere arrancar o se quiere frenar, entonces a lo mejor nos queremos ir. Entonces, pero esto simplemente lo pasaron del otro lado de la ecuación. Ese es, por ejemplo, déjenme les voy a poner en este ejemplo cuando lo hicimos aquí, ¿no? Este pedacito de aquí de la ecuación, de estos momentos cinéticos, vienen siendo los que ocurren por estas aceleraciones que van, en el caso que tenemos aquí, a la derecha. Pero entonces, si los ponemos aquí a la derecha, como tenemos este eje de las X para allá positivo, entonces por eso para acá las ponemos como negativas, ¿no? Y aquí simplemente es la aceleración. Pero si, por ejemplo, la bicicleta está frenando, entonces el muchacho se querría ir de boca hacia enfrente, ¿no? Entonces, ese sería el equivalente a cuando los pusiésemos de este lado de la ecuación. Entonces, lo que estamos haciendo es pasarlos al otro lado de la igualdad y entonces por eso nos quedan con los signos negativos. Pero así es una manera como se lo pueden tratar de imaginar, que vendría siendo la inercia del cuerpo que se quiere seguir yendo en una determinada dirección. Ahora, aparte de eso, pues entonces ahora tenemos las ecuaciones de movimiento de rotación alrededor de un punto fijo. Y entonces, en el anterior teníamos un punto P, un punto determinado P, pero ahora vamos a utilizar un punto fijo. Y para el punto fijo lo que estamos es utilizar el símbolo de la O. El O se refiere al origen alrededor del cual estamos girando. Un poquito para acá, que nos podamos ver a los ojos. Entonces, el objetivo de esta sección sería pues determinar las fuerzas, momentos y aceleraciones desconocidas para un cuerpo rígido girando alrededor de un punto fijo. Entonces, aquí como que no se alcanzan a ver muy bien, estas se las voy a poner en una transparencia aparte, pero para que la puedan ustedes imprimir. Pero este vendría siendo el resumen de todo lo que vimos en el capítulo, bueno, la unidad 1 y la unidad 2, ¿no? El resumen de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cuando tenemos el movimiento rectilíneo de la partícula, cuando tenemos simplemente traslación, cuando estamos haciendo el movimiento absoluto con respecto a un punto, cuando vemos lo del centro instantáneo de velocidad cero, cuando tenemos la rotación, la relación entre la rotación con el movimiento lineal, que vimos que estas ecuaciones se parecen, la rotación del cuerpo alrededor de un punto fijo, y luego tenemos el movimiento general relativo en el plano, cuando tenemos traslación, y este es el último cuando tenemos rotación. Esta ecuación de aquí, por cierto, no la trabajamos nosotros, esa no la utilizamos, esa sección no la brincamos. Pero entonces ahora lo que estamos viendo es rotación alrededor de un punto fijo, y entonces por eso se van a repetir algunas de las ecuaciones que vimos en cinemática. Entonces la idea es de que ahora tenemos este cuerpo, entonces el cuerpo va a querer girar. Entonces tiene otra vez una serie de fuerzas que se aplican, pero la idea entonces es de que es alrededor del punto O del cual va a estar girando. Entonces estas ecuaciones nos resultan, ¿no? Donde yo lo que termino teniendo, voy a cambiar un poquito el formato porque como que estoy súper chiquito ahí. Necesito. Entonces ahora sí, estas nos dicen entonces que voy a tener una fuerza normal. La fuerza normal otra vez va a ser la que va dirigida del centro de gravedad, ¿sí? El centro de gravedad hacia el punto O, que es el origen alrededor del cual estamos girando, pero entonces se nos reducen estas ecuaciones porque precisamente la aceleración normal pues está dada por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por el radio. Entonces ahora también nos va a quedar que la fuerza tangencial pues vendría siendo dada por la aceleración del centro de gravedad en la dirección tangencial y esa está dada simplemente por la aceleración angular multiplicada por el radio.
Y aparte de eso, entonces tendríamos también nuestro momento de inercia, o sea, nuestra suma de momentos alrededor del centro de gravedad, que vendría siendo el momento de inercia del centro de gravedad multiplicada por la aceleración angular. Y esa es parecida a la ecuación que teníamos antes, ¿no? Entonces, lo que venimos haciendo es una suma de los momentos alrededor del punto O para tratar de eliminar las fuerzas que pasan por ese punto O, ¿no? Entonces, esta es la fuerza que está aquí justamente arribita de mi dedo. Entonces, de esta manera, pues cancelamos varias de las fuerzas y nos permite hacer una simplificación de las ecuaciones. Entonces, esa ecuacióncita nos permite que podamos hacer entonces una sumatoria de fuerzas en la dirección normal y tener una suma de fuerzas en la dirección tangencial. Y luego aparte tengamos esta suma de momentos ya en el punto O, que también vendría siendo igual a tratar de hacer esta suma de momentos cinéticos alrededor del punto O, cuando tomamos ese como el punto de referencia, que otra vez sería igual a tener el momento de inercia con respecto a O, multiplicado por la aceleración angular. Entonces, y esto viene de esta ecuacioncita, ¿no? Este tipo de simplificación. Aquí tendríamos el momento de inercia del centro de gravedad con respecto a esa referencia, multiplicado por la aceleración angular. Entonces, si ahora utilizamos el radio que vendría siendo del punto G, o sea, el centro de gravedad con respecto al centro que estamos girando, y lo cruzamos con respecto a la masa multiplicada por la aceleración, esta vendría siendo una fuerza, ¿verdad? Masa por la aceleración tangencial vendría siendo la fuerza. Y entonces lo que estamos haciendo es recorrer todo esto para que sea, pues, este otro punto de aquí, ¿no? Ok. Ahora, para resolver estos problemas, pues otra vez tenemos que identificar el marco de inercia de referencia, dibujar el diagrama de cuerpo libre, dibujar las fuerzas como componentes a lo largo de las coordenadas, indicar las direcciones de las aceleraciones, escribir las ecuaciones del movimiento. Y entonces estas ecuaciones pues vienen siendo esta, ¿no? Ahora vamos para, si lo hacemos alrededor de un punto de giro, entonces nos conviene utilizar la de fuerza normal y fuerza tangencial, ¿no? Y otra vez, estas se simplifican a que aquí sería la aceleración en G, pero lo estamos convirtiendo a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, y aquí es la aceleración angular multiplicada por el radio. Entonces utilizaremos también la suma de momentos alrededor del punto G, que vendría siendo la ecuación que ya conocemos, o podríamos brincarnos a tratar de utilizarla alrededor del punto sobre el cual estamos girando. Y entonces otra vez es la misma ecuación. Y aquí solamente para recordarnos que la aceleración tangencial, esta de aquí, pues viene siendo la aceleración angular multiplicada por el radio. Entonces aquí nos viene quedando el radio dos veces, ¿sí? Multiplicada por la masa y la aceleración angular. Y luego, si se requiere, pues aparte tendríamos que estar utilizando también las ecuaciones de cinemática, que fueron de las primeras que les puse, ¿no? Ok. Entonces, ese es el problema que queremos resolver para como que nos empecemos a guiar con él. Entonces dice que el tambor mostrado tiene una masa de 60 kilogramos y un radio de giro de 0.25 metros. Una cuerda de masa despreciable está enroscada alrededor del perímetro del tambor y entonces lo va a querer hacer girar para allá. Y atada a un bloque de 20 kilos, este bloque que está ahí abajo, de masa. Si el bloque se suelta del reposo, determine la aceleración angular del tambor en ese instante. Entonces, creo que habíamos visto este problema, bueno, no este problema en particular, pero ya habíamos discutido que si nosotros teníamos el problemita de la máquina de agua, ¿no? Donde teníamos aquí una polea y teníamos de este otro lado un peso y de este otro lado teníamos otro. Entonces, no podíamos nosotros decir que esto fuera igual a tener nosotros la polea y tener el cuerpo aquí y luego la polea hacia alrededor y aquí aplicar una fuerza. O sea, estos dos no eran iguales. La única manera en las que fueran iguales sería si tuviésemos una velocidad constante. Si no tenemos una velocidad constante, entonces no van a ser iguales, ¿sí? Entonces, en lo general, pues esto ya no se aplica, ¿no? No podríamos hacer esta sustitución. Entonces, este es el problema semejante, no es el mismo concepto, donde ahora lo que estamos viendo es de que no necesariamente tenemos esta otra masa y no tenemos esta fuerza, sino que lo que tenemos es el momento de inercia del tambor que se resiste a estarse haciendo acelerado angularmente. Entonces, la masa del tambor que se resiste a esa aceleración va a ser el mismo efecto que cuando nosotros teníamos esta otra masa aquí, que hacía una especie de contrapeso, ¿no? Y aquí el problema era de que cuando estaba siendo acelerada en una determinada dirección o en la otra, entonces la tensión en los cables no queda igual. Entonces hay unos problemas de estos que se parecen un poquito más a esto, ¿no? Hay unos problemas que tienen que ver con que tenemos también un plano inclinado y tenemos un cuerpo, y luego el cuerpo está conectado otra vez a una polea y luego pues de esta polea también acá existe otro cuerpo, ¿no? Entonces, estos dos problemas se parecen mucho, ¿sí? Entonces, cuando hacíamos este problema y lo trabajábamos como si fuera una partícula, entonces decíamos que teníamos una tensión aquí y teníamos esta tensión aquí y decíamos que estas dos eran iguales. Pero para esto estábamos despreciando la masa del tambor, ¿ok?
Entonces ahora resulta que si nosotros estamos considerando la masa del tambor, que el tambor se va a resistir o la polea se va a resistir a tener movimiento, entonces aquí vamos a tener una tensión 1 y aquí vamos a una tensión 2. Y estas dos no van a ser iguales. Entonces, si recuerdan toda la serie de problemas que habíamos hecho que tenían que ver con poleas. Entonces, en esos problemas donde lo trabajábamos como partícula, las tensiones eran la misma. En todo el tramo que teníamos del cable, las tensiones que teníamos de un lado, como respecto a la del otro lado, eran la misma. Pero ahora, como tenemos esta masa que se resiste a ser movida, se resiste a la aceleración angular, entonces sí vamos a tener diferentes tensiones de un lado que del otro. Entonces, el pedacito que sí es importante de este tipo de ejemplos. En este caso, pues no tenemos el otro cable del otro lado, entonces como que no se demuestra eso, pero sí me gustaría que eso les quedara claro. ¿A alguien se le hace confuso esto? ¿Necesita que se lo vuelva a decir con otras palabras? Lo empiezo a borrar. Entonces, ese es cuando ya le estamos agregando un poquito más de complejidad a los problemas, ¿no? Entonces, habíamos empezado con el sistema, pues, digamos, sencillo, donde ignorábamos la forma del cuerpo y ignorábamos la masa de las poleas. Y luego también hay otra sección donde pues ya no ignora uno lo que viene siendo la masa de los cables, pero eso ya no nos va a tocar a nosotros trabajarlo. ¿Sí? Entonces déjenme, me brinco a la siguiente sección. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Hay dos maneras de resolver el problema. Entonces, una de ellas sería que consideráramos cada uno de los cuerpos y estuviésemos trabajándolos al mismo tiempo, ¿no? Y la otra es de que considerásemos como un sistema, ¿no? Entonces, la del sistema sale relativamente rápido, entonces esa como que la vamos a dejar un poquito más para el final. Y entonces, de lo que hago es, por principio de cuenta, déjenme, me ajusto otra vez, es de que le ponemos un diagrama de cuerpo libre. Entonces, sería tener aquí, si a esta altura, aquí, tener la polea, el tambor, pues, en este caso. Y entonces, de él decíamos entonces que vamos a tener aquí el peso del tambor, ¿sí? Que va a ser una de las fuerzas. Y por cierto, aquí la idea es de que aquí tengo yo el centro de giro de la pieza. Déjenme acá. El centro de giro de la pieza. Y entonces voy a tener, a ver si alcanzamos a utilizar el rosa. El rosa ha funcionado bastante bien. Entonces aquí, aparte de esto, voy a tener pues una cierta reacción aquí sobre este punto O, y entonces esta pues la marcaría como O en Y, ¿no? Porque va en la dirección Y. Ahí la había escrito con una X. Entonces, aparte de esto, voy a tener una reacción que va a estar conectada con esta aquí, y esta vendría siendo su reacción en X. Entonces la estoy poniendo O porque estoy utilizando el punto O, y el O viene otra vez representando el origen. Aparte de esto, voy a tener aquí la tensión del cable. Y luego, aparte de esto, vamos a considerar ahora que tengo el bloquecito aquí. Entonces, este es el bloque que estoy tratando de mover. Y este va a tener hacia arriba una tensión. Y va a tener hacia abajo, pues, lo que corresponde a su peso. Y este lo vamos a marcar como el peso del bloque, con una B, para que no se nos vaya a confundir con el del otro. ¿Ok? Y luego, pues, los ejes que vamos a utilizar, pues yo creo que aquí los acomodo, ¿no? Aquí, y para acá voy a decir que tengo X, y para acá voy a decir que tengo Y. Y aquí también en estos, no lo habíamos hecho anteriormente, pero nada más como que para ser un poquito explícitos, en esta dirección vamos a marcar lo que viene siendo nuestra alfa positiva, ¿no? Para que nada más nos quede un poquito de claro. Okay. Entonces, resulta que para hacer esto, primero empezaríamos con, pues digamos, el tambor. Entonces, ¿qué ecuaciones se nos ocurre que deberíamos de utilizar para el tambor? ¿Cuál de las ecuaciones? Vamos a regresarnos un poquito, ¿no? ¿Cuáles de estas ecuaciones de acá se les figura que deberíamos de utilizar? Entonces tenemos que hacer estas de acá, ¿no? Estas de fuerzas normales, fuerzas tangenciales. Tenemos estas con respecto al centro de gravedad y esas con respecto al punto de que estamos haciendo nuestro giro. Entonces, pues empezaríamos más fácil, ¿no? Si nosotros nos arrancamos con la de, ay, me quedé como que a media pantalla. Ahí está. Si empezamos nosotros utilizando pues la de que la suma de los momentos alrededor de O deben de ser igual a el momento de inercia con respecto a O y alfa. Y entonces, ¿qué vendría siendo entonces? La suma de los momentos. Entonces, ¿qué momentos tenemos alrededor de O? Este no va a generar ningún momento porque pasa por O. Este no genera ningún momento porque pasa por O. Este tampoco. Entonces, la única fuerza que va a generar un momento va a ser T.
Y entonces T, vamos a ver si este funciona un poquito mejor. Entonces vamos a decir entonces que esta T la vamos a multiplicar por la distancia, que vendría siendo este radio, ¿no? Entonces la T multiplicada por el radio debe de ser igual al momento de inercia con respecto a O y esta alfa. ¿Y este momento de inercia de dónde lo sacamos? Entonces, si fuese una placa redonda, pues podríamos irnos a nuestras tablas, ¿no? Pero parte de los datos del problema me dicen aquí que yo tengo un radio de giro. Entonces, para el radio de giro yo tengo una fórmula que me dice que I de O debe de ser entonces igual a la masa multiplicada por ese KO, ese que me acaban de dar, elevado al cuadrado. Entonces, este es tan sencillo. La masa que me están dando, estoy trabajando con la masa del tambor, ¿ya? Para ser un poquito más explícitos. Entonces, me diría que la I de O debe de ser la masa del tambor, que me habían dicho que pesa 60 kilogramos, creo. 60 kilogramos de masa. Entonces, 60 kilogramos lo dejo en kilogramos. Y lo multiplico por el radio de giro que me dijeron que mide 0.25 y tienen las unidades de metros. Entonces, voy a ponerle aquí los metros. ¿Ok? Elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a decir entonces que viene siendo el momento de inercia con respecto a O? 60 por 0.25 elevado al cuadrado. Entonces, este me va a quedar con un valor de 3.75 con las unidades de kilogramos metro cuadrado. Ok. Entonces, a ver, amarillo. Pues lo voy a sustituir aquí adentro. Pero todavía no conozco ni a esta ni a esta. Esas las tengo que tratar de conocer. Bueno, entonces, ¿qué otra ecuación puedo yo utilizar? Pues curiosamente también, ¿no? Déjeme, voy a aprovechar este espacio que tengo aquí antes de que se me muera, que si yo hago una sumatoria de las fuerzas en X, ¿sí? Para este centro de gravedad, ese que está ahí, entonces me diría que vendría siendo igual a cuáles fuerzas tengo en esa posición en X, o sea, en la dirección X. Entonces, la única fuerza que estoy marcando viene siendo esta OX. Entonces, sería igual a OX y esto debe ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X. Y entonces, ¿cuánto es la aceleración en la dirección X? Esta me va a dar nada, ¿no? Entonces, esto me quiere decir a mí entonces que esta aceleración que tengo aquí, estoy revolviendo el marcador nuevo con el viejo, que esta, aquí cerquita, que esta OX pues debe de ser igual a 0. Entonces quiere decir que no voy a tener una fuerza en esta otra dirección. Esa va a desaparecer. Pero una cosa semejante me sucede, ¿no? Si hago la suma de fuerzas en Y, pues me va a quedar exactamente la misma cosa porque ese punto no se está moviendo, ¿no? Ese punto está fijo. Entonces ese no se ve a ningún lado. Entonces ahora sí ya, ¿qué otra cosa puedo yo utilizar aquí? Entonces ya me agoté estas, ¿no? Ya hice la del momento, suma de momentos, y ya vimos que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y para este tambor ya no me van a funcionar. Entonces, ¿ahora cuáles hago? Sería la ecuación de centro de masa, ¿será, profe? La de centro de masa, no estoy seguro cómo va esa. A ver, recuérdame de cuál estás hablando. Es que no tengo aquí en la formulita, en las diapositivas de atrás. A ver, déjame, te voy a checar. Nada más porque sí, como que me dio un poquito de curiosidad con respecto a cuál estás hablando. Déjame, me apago yo, porque estoy haciéndoles como que mosca yo ahí en el diagrama. En la última. Es al revés, esta. Sí, esta que dices de aquí, la de sumatoria de momentos en O. Ajá, sí, perdón. Pero esa fue la que ya utilicé, ¿no? Ok, entonces me confundí. Sí, no, yo por eso también me quedé pensando, dije, pues, ¿cuál otra ecuación? Dije yo, no, la verdad es de que puede uno hacerlo por otro método, ¿no? Ahorita vamos a ver el otro método, sale mucho más rápido, entonces ese sí, pues, como que, y es porque quiero que puedan tener la idea de que se pueden resolver de diferentes métodos, ¿no? Lo más importante es de que, pues, no vayan a mezclar los métodos, ¿no? Porque si hacen la mitad por un método y la mitad por el otro método, entonces, pues, sí, como que les va a quedar un poquito parchado, ¿no? Entonces, ahí sí se pueden confundir. Pero lo que estamos haciendo es que separamos los dos, y entonces estamos haciendo la sumatoria de unas ecuaciones para esta. Pero estas deben de estar conectadas, ¿no? Entonces ahí ya les estoy dando el tip, ¿no? Entonces, ¿esta pieza va a girar o no va a girar? Pues no, ¿verdad? ¿Y voy a tener una sumatoria de fuerzas en la dirección X? Pues no, ¿verdad? No, solo sube y baja. Pues nada más sube y baja, ¿no? Pero entonces para esta, y déjeme checo aquí la altura aquí para poder aprovechar todo el pizarrón aquí, puedo hacer una sumatoria de las fuerzas en Y.
Y esta debe de ser igual otra vez a la masa, pero ¿cuál masa es esta? Pues esta va a ser la masa del bloque, ¿verdad? Entonces no nos vayamos a confundir con la masa que tenemos del tambor. Entonces la masa del bloque multiplicada por lo que vendría siendo la aceleración en Y de esta, ¿verdad? De esta pieza. Entonces ahí, ¿qué sumatoria? ¿Qué fuerzas tengo que utilizar ahí ahora? ¿Cómo me quedarían estas? Déjenme otra vez porque moví ahorita para moverlos a ustedes y ahora no los puedo ver. Ahí está, ahí ya los puedo ver. Sí, Felipe, ¿cuál dirías tú? ¿Cuáles son las fuerzas que tengo en la dirección Y? Pues nada más voy a tener estas dos, ¿no? Entonces voy a tener T menos lo que vendría siendo W del bloque. Le estoy poniendo la del bloque para que no nos vayamos a confundir. ¿Sí? Entonces esto debe de ser igual a la masa del bloque multiplicada por la aceleración en Y. Ok, de estas, ¿qué conozco? Híjole, pues... Tenemos los 20, ¿no? Kilogramos, que sería la masa. Las que conozco. Ah, bueno, esta de aquí la voy a poner aquí. Nosotros tenemos la masa. Y si conozco la masa, pues también conozco el peso, ¿no? Esas las Sí. conozco. Pero aquí otra vez ya me atoré un poquito, ¿no? Porque no conozco esta tensión y no conozco esta aceleración. Entonces, ¿de dónde podría yo hacer una relación o qué otra cosa puedo yo identificar? Porque, por ejemplo, aquí estoy haciendo sencillamente, esto es para el tambor y esto viene siendo para el bloque. Entonces, ¿de qué manera puedo relacionar el movimiento del tambor con el movimiento del bloque? Pues tienen que ver con esto de que están conectadas, ¿no? Esta T y esta T deben de ser las mismas, ¿no? Y aparte de eso, pues este movimiento que tiene el tambor está relacionado con la caída que tiene esta otra, ¿no? Entonces, y la relación de esas, pues sí, precisamente viene siendo la de las aceleraciones. Y entonces esa está dada por decir que esta aceleración en Y debe de ser igual entonces a la aceleración angular del tambor multiplicado por el radio que tenemos aquí, ¿no? Y esta es una de ecuacioncitas otra vez de las que salieron de cinemática. Y así como que estas pues ya no las tenemos que aprender de memoria, ¿no? Viene siendo, déjenme, me regreso rápidamente a las ecuaciones que teníamos. Déjenme, me vuelvo a apagar yo. Ah, otra vez voy a tener que esconderlos. Pero si se las pongo, vendría siendo, ay, me fui muy recio. Viene siendo de las ecuaciones que tenemos a mero arriba a la derecha, de rojo. ¿Sí? Viene siendo, no sé si ahí alcanzan ustedes a ver mi ratón. No se ve, ¿verdad? No, sí se ve, profe. Ah, ok. Entonces, esta. Qué bueno que me dices, porque siempre me quedé con la duda de si la podían ver. Esta de aquí. ¿Sí? Entonces, esta viene siendo la aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial, pues es precisamente la que se debe en la dirección hacia abajo al perímetro del tambor y estaría dada por la aceleración angular multiplicada por el radio. Entonces, esta es la que estoy utilizando. Entonces, cuando me regreso a mi problema, aquí, ya me vuelvo a prender para que nos podamos ver. Otra vez los tengo que esconder ustedes porque me están estorbando ahora para poderlos ver. Ahí están. Ok. Entonces, esta relación. Ok. Entonces, esta viene siendo la aceleración este viene siendo el radio y este viene siendo la aceleración angular del otro. Entonces, ahora sí ya como que debo de poder hacer las relaciones, ¿no? Esta la conozco. Esta la conozco. Esa no la conozco. Pero la puedo sustituir aquí, ¿no? Entonces, de aquí me quedaría... Y eso todavía es como que un jueguito, esos son las que se vuelven interesantes, ¿no? Entonces esto me diría que la tensión menos el peso del bloque debe de ser igual a la masa del bloque multiplicado por la aceleración angular del tambor multiplicado por el radio. Entonces de estas, pues otra vez, todavía no conozco esta angular ni tampoco conozco la tensión de aquí, pero entonces ahora de estas yo podría tratar de hacer la sustitución y decir entonces que ahora de aquí voy a despejar de esta, de aquí, voy a decir que T debe de ser igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular dividido entre el radio, ¿no? De esta ecuación. Entonces esto lo puedo sustituir aquí adentro, ¿no? Entonces me va a decir que IO por alfa sobre R menos WB debe de ser igual a la masa de B por la aceleración angular del tambor, que esta, por cierto, es la única que existe, ¿no? Otra vez, el bloque no se está moviendo en angular, entonces le puedo quitar para no andar cargando ese subíndice. Lo puedo borrar. Y entonces multiplicado por el radio. Entonces mi intención aquí ahora sí ya como que podemos ver que este lo conozco, este lo conozco, este lo conozco, este lo conozco y este lo conozco. Entonces de esta, pues nada más no conozco
a esta. Y son la misma, ¿no? Entonces ya, aquí ya puedo yo entonces hacer un despeje. Entonces, como ya me estoy yendo un poquito corto en el tiempo, lo que voy a hacer es hacerle para enseñarles cómo queda el despeje de esta, ¿no? Pero entonces me va a decir entonces que esta alfa debe de ser igual a tener la W, o sea, este viene siendo el peso del bloque, ¿no? Debe ser pues, el peso del bloque. Aquí tengo un error yo en mis notas, pero debe ser igual el peso del bloque multiplicado por el momento de inercia dividido entre el radio y luego más la masa del bloque multiplicado por el radio. Y entonces me va a quedar que alfa debe de ser igual a tener, y aquí voy a tener a 20 kilogramos, y esto son kilogramos multiplicado por 9.81 metros por segundo al cuadrado para que esto me dé peso. Y luego esto lo voy a dividir entre, ¿sí todo queda? Sí, sí. Y este lo voy a venir dividiendo entre el radio de giro que habíamos calculado este número de 3.75 dividido entre el radio, 0.4. Ahí se alcanza a ver en el diagrama. 0.4 viene siendo el radio. Y luego le tengo que sumar la masa del bloque que me dijeron que pesaba 20, perdón, tenía una masa de 20 kilos. Entonces ahí está mi masa, multiplicado por el radio otra vez de 0.4. Entonces me va a venir quedando, y aquí me va a quedar un poquito apretado, pero me va a decir entonces que alfa es igual a 11.3 radianes por segundo al cuadrado. Híjole, me quedó muy abajo. Pero sí se alcanza a ver el 11.3. Entonces, ya teniendo esta de aquí, ¿sí? Entonces la puedo meter aquí. Entonces lo voy a poner de otro color nada más para que. Pero aquí estoy sustituyendo aquí. Y entonces aquí me va a decir, déjenme ver si hay un color que sea un poquito más obvio para que se pueda distinguir. No, pues sí, yo creo que este es el mejorcito. Pero entonces de aquí voy a sustituir simplemente este ángulo radial, y entonces me va a decir entonces, déjenme ahora sí checo mis notas, y ese me va a decir entonces que pesa 106 newtons. ¿Sí? Bueno, le voy a poner la N con el recuadro para que sea un poquito más obvio de que son los newtons, ¿eh? Es que no quiero que se vayan a confundir con las Ns, pero bueno. Pero esta vendría siendo newtons. Lo estoy poniendo dentro de los brackets para que sepan que esas son unidades. Entonces, ahora sí, como conozco esta de aquí también, esta ecuación de aquí, la única que no conocía era esta alfa, entonces otra vez la sustituyo aquí adentro, y de aquí voy a sacar entonces que la aceleración va a ser de 4.52 metros, ya no me cupo. Vamos a ponerle aquí metros por segundo al cuadrado. Estas son las unidades. Pero esto ya está fácil, ¿no? Porque aquí pues está sencillita en la ecuación hacer la sustitución, y es nada más porque ya como que se me está agotando un poquito el espacio y el tiempo. Entonces aquí me voy a brincar tantito, voy a hacer un poquito de canje. Entonces ahora sí voy a tratar de escribirles acá el otro procedimiento. Entonces el otro procedimiento consiste, más que ahora sí tengo que checar a mis notas acá, papel, me voy a cambiar de instrumento. Pero entonces la idea es esta, de que ahora en vez de que haga la separación y voy a decir que son dos cuerpos, voy a decir que tengo uno solo. Y entonces aquí voy a utilizar una ecuacióncita. ¿Ese es el correcto? Sí, ese es el correcto. Que voy a decir que voy a hacer una sumatoria de momentos alrededor de O, ¿sí? Parecido a la que habíamos hecho acá. Pero voy a decir que entonces esto es igual a la sumatoria de estos momentos. Esta es una M estilizada, cinemática, con respecto a O. Entonces voy a tomar en cuenta, pues, los momentos cinemáticos. ¿Ok? Y eso la idea he puesto de otro color. Pero entonces para esto, pues básicamente voy a decir que tengo, ¿qué momento? ¿Cuál es el primero que voy a anotar? ¿Cuáles son los momentos alrededor de esta? ¿Sí? Voy a tener la masa del bloque multiplicada por, bueno, es que necesito el peso, ¿no? Pero es la masa del bloque multiplicada por la, pues bueno, sí, ahí tengo, ¿para qué lo estoy haciendo? Se los voy a poner limpio. Que voy a tener la masa del bloque multiplicada por la gravedad para tener peso, ¿no? Aquí me interesa a mí tener el peso del bloque. Y entonces eso lo voy a multiplicar por el radio que tiene, o sea, este radio que estamos manejando, ¿no? Entonces esa masa es la que ese peso es el que le está haciendo el torque, ¿no?
Y esto debe ser igual entonces ahora a las que tengo del otro lado. Y esta debería de ser la I de O multiplicada por la aceleración angular. Otra vez, déjenme, les pongo la ecuación para que la podamos ver. Déjenme nomás que me voy a borrar un segundito yo para que la puedan ver ustedes la ecuación bien. Pero querremos esta de aquí. Y quiero... Ay, no, es que me tengo que movérselos un segundito. Ahí está, para que lo vean al centro. Ops, bueno, ahí estoy yo otra vez. Esta de aquí, para que pongan la ecuación. Y, entonces, y así me dan chance a mí también de copiar la ecuación directamente pero me dice a mí que entonces debe de ser I de O multiplicada por... Y aquí se me hace que debería de tener así. Se las voy a poner la forma. Es esta de aquí. I de O. Esta que está, es que estas tienen G, deberían de tener O's. Pero bueno, esa se la, ups, ya me fui demasiado lejos. Que vendría siendo entonces esta I de O multiplicada por lo que viene siendo la aceleración. Si vemos, la aceleración tangencial y la aceleración tangencial, déjame, le voy a escribir la fórmula más. La aceleración tangencial multiplicada por el radio. ¿Sí? Y entonces la aceleración tangencial es la que está dada por tener a la masa del bloque multiplicado por la aceleración angular, multiplicado por el radio y luego otra vez multiplicado por este radio segundo, ¿no? Entonces ahora sí ya tengo copiada la fórmula. Déjenme ahora sí los vuelvo a poner a ustedes en pantalla. Pero entonces, déjenme se los voy a poner un poquito más claro. Que esto de aquí es lo que corresponde a la aceleración tangencial. Esto. ¿Sí? Esta de aquí corresponde a la fuerza tangencial. Y esto pues es simplemente para poder tener la palanca. Y entonces nos va a quedar, que nos va a decir así, que la masa del bloque multiplicado por la gravedad, multiplicado por el R, debe de ser igual a este momento de inercia que lo teníamos aquí, ¿no? De 3.75, multiplicado por la aceleración angular, que vendría siendo alfa. Y luego más. Y ahora sí voy a poner otra vez, se me hace que me va a quedar un poquito corto, pero voy a poner otra vez la masa del bloque multiplicado por la aceleración angular multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahora sí, me va a quedar aquí en términos de que tengo aquí alfa y aquí tengo alfa. Entonces ahora sí ya puedo despejar de ahí alfas. Y entonces me va a decir que va a ser 20 multiplicado por 9.81 multiplicado por 0.4. Y la verdad, bueno, 0.4 y luego va a ser igual a 3.75 multiplicado por alfa. Y luego más 20 multiplicado por 0.4 al cuadrado multiplicado por alfa. Entonces de aquí puedo sacar a la alfa. Entonces me va a decir que va a ser 20 por 9. Ese 9 salió muy raro. Híjole, estoy muy cerquita del fondo. Déjenme, voy a corregirme un poquito para que me quepa mejor. Pero entonces vendría siendo, bueno, pues lo voy a poner así. 20 por 9.81 por 0.4 igual. Y luego entonces de este lado voy a tener a alfa y aquí voy a tener al 3.75 más el 20 por el 0.4 al cuadrado. Y entonces, otra vez estoy al borde, entonces alfa les va a quedar. ¿Y cuánto les debe dar alfa? Haciendo la operación. Que me voy a checar porque me aventé muy rápido el despeje, entonces 20 alfa, sí, no, 3.75 más 20 por 0.4 al cuadrado. Y luego por 20 por 9.81. 9.81 por 0.4. No, sí, está bien. Sí me No, sí. quedó, profe, 11. No, sí, no, el error lo hice yo en la calculadora. Lo que pasa es de que ya no supe si había despejado o no. Pero ahí está. Ok. Y ya entonces, este es el mismo resultado, ¿no? Y ya. Pero vieron que requirió un poquito más de trabajo. Y otro salió un poquito más directo. Entonces, no siempre sucede así, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el cual pues, se debe uno de tratar de aprender los dos métodos. Me voy a hacer un lado para que le tomen la captura de pantalla. Y entonces, una vez que hemos calculado la aceleración angular, pues ya el resto de los cálculos salen un poquito más sencillos, ¿no? Podríamos otra vez tratar de calcular nosotros este valor a través de esta relación.
¿sí? Podríamos nosotros encontrar la aceleración del bloque. Y ya estuvo. Si quisiésemos aparte determinar la tensión, pues entonces la podríamos calcular pues otra vez de esta ecuación que tenemos justamente arriba de ella, ¿no? Entonces con estas dos ecuaciones podríamos nosotros otra vez volver a calcular entonces tanto la tensión como la aceleración exacta del bloque. Ok, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Alguna duda? Ok, pues nos vemos mañana. Que descansen muy bien. Pasen un buen día de acción de gracias, aunque no sean americanos. Profe, Mándeme. ¿puedes esperar un ratito para comentarte algo? ¿Sí, cómo no? Bueno, yo me vuelvo a quitar para que terminen ahí de hacerle la copia.